Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial. Es lunes y estamos felices de comenzar la semana en Ámonos al Mundial, preparándonos para lo que será la Copa del Mundo, un camino largo, que parecía largo, pero ahora estamos a menos de un año. Y aquí tenemos invitados, por supuesto, mexicanos, que han estado en Copas del Mundo, que han sido campeones y que nos van a platicar lo que se siente. Pero para eso quiero pasarle el balón a mi hermano Eric Amorós. Mi querida hermana, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en Orbe Network, en Ámonos al Mundial. Hoy estamos de manteles largos realmente. ¿Por qué? Pues porque tenemos un invitado de lujo, campeón del mundo con la selección mexicana sub-17, señores, y además mundialista en el 94, jugador del Atlante, del América. Bueno, pues qué más que presentarlo. Director Raúl, técnico. el Potro Gutiérrez. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Potro? Muy bien, contento de estar aquí con Gracias, ustedes, Liliana. Potro. Gracias por la invitación, Eric. Gracias. Felices en este segmento de Ámonos al Mundial, Oye. que cada vez está más cerca. ¿Verdad? Estamos ya muy cerquita porque menos de un año y dentro de poco vamos a decir nos faltan días, pero bueno, vamos a comenzar con una pregunta que a mí me gusta siempre empezar con nuestros invitados y es ¿por qué el fútbol, Potro? ¿Por qué te gustó el fútbol desde niño? ¿Qué es lo que te provocó esas ganas de querer ser futbolista? Pues como cualquier niño, y también tiene que ver situación generacional, ¿no? El deporte que más podía practicar ahí donde vivía, yo vivía ahí muy cerca del Club América, ahí por Tlalpan y División del Norte. Sí, Ahí en San Pablo Tepetlapa, ahí vivieron mis abuelos toda la vida. Y después a mí me tocó vivir en Santo Domingo, en el Pedregal de Santo Domingo, que era el Pedregal por el pedrero que había, ¿no? Por la cantidad de piedras. Sí, era el otro Pedregal. Entonces, pues lo que se hacía ahí era jugar fútbol. Entonces, la verdad es que yo no tuve conciencia de pues cómo llamarle, del talento para O jugar. de lo que iba a pasar. De lo que iba a después. pasar hasta después de la secundaria. O sea, en la primaria pues eras de los que te escogían, ya sabes, ¿no? Siempre te escogían los equipos y metías goles y veías al gordito que sabías que la iba a perder y te le pegabas y se la quitabas. Pero hasta la secundaria es donde como que tomo conciencia de que el fútbol me gustaba, que jugaba bien. Ajá, sí. Y terminando la secundaria, pues yo le digo a mis papás, quiero jugar fútbol, quiero irme a una escuela, no sé, y me dijeron, pues qué buenas ideas, pero tienes que estudiar. Entonces, lo agradezco porque Sí. al final soy profesor en educación primaria. Ay, Gracias a eso, normalista. Y solo en vacaciones me iba a probar a los equipos. ¿Qué edad tenías? 16, 17, 15, no, 15, porque los- ya terminando la Desde secundaria. los 15. Yo entré con ese programa que antes había, que salías de la secundaria, hacías 4 años de normal y ya sí. salías con plaza de maestro. Wow. Así. Entonces, al final también creo que eso, pues vamos a llamarle que me obligaron mis papás, fue algo importante en Claro. lo que sucedió después, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el primer equipo que vio al Potro y dijo, tú, ven acá, chamaco, te queremos? Ahora sí, Es que, mira, fui a Leandro Valle con Necaxa, Con fui Necaxa. ¿A Pumas? No, ¿A Pumas no? fue el único equipo que no fui. Fuiste a Y América. era el que más cerca me quedaba. Pumas. La cantera. Sí, yo vivía muy cerca al Metro CU. Claro. En lo que hoy es Metro CU, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí nunca fui. Fui a la América, en la América el Coco Valdés me dijo, no, mira, pues es que veo que juegas bien, pero ya tengo un muchacho que tiene 2 semanas aquí. Y yo, pues ni modo, ¿no? Claro. Sí. A Leandro Valle igual, fuiste a probarte, te citaban. Y
Cuando estoy terminando la carrera fui a Cruz Azul y ya estaba yo en un equipo piloto previo a la reserva profesional. Sí. Y es cuando sale mi plaza de profesor y me tengo que ir a firmar y obviamente a tomarla. Me tocó en una escuela en el Estado de México, entonces tenía yo que hacer... Ir hasta allá. Sí, entonces pues toda mi esperanza de entrenar y todo eso, pues Ahí se ya acabó. no, se acabó de alguna manera. Sin embargo, en ese proceso de irme a probar, el departamento del Distrito Federal tenía un acuerdo con Atlante, no sé si te acuerdas, delegacional. Sí, Sí. claro. Entonces, había escuelitas del Atlante y yo fui a la de Coyoacán. Arturo Zárate fue el que estaba encargado ahí, un ex profesional de Atlante. Ajá. Y bueno, se hacían partidos interdelegacionales, jugábamos contra Xochimilco y demás. Y en Tlalpan estaba un señor que se llama Víctor Manuel Bucetich. Nada más. Él estaba ahí. Nada más Entonces, y en nada menos. algunas veces me tocó jugar contra sus equipos, a veces él era el árbitro, Ajá. entre Xochimilco y Coyoacán, pues él era el Tlalpan, él era el árbitro y así. Entonces, ahí empezó realmente el contacto un poco con ese fútbol organizado, Ajá. porque después se hace un torneo de nuevos valores, un poquito antes de eso que te estaba mencionando, de que yo estaba por cumplir 17, 18, y vamos yo no estaba en ese equipo, mi gran amigo Francisco Negrete, que es el que siempre estuvo ahí empujándome para irnos Para a que probar jugaras, y para que demás, probaras. que fuéramos al estadio, y yo, no, es que es bien tarde, así. Entonces me dice, ven, vamos a decirle al profe. Entonces, yo llego y le pregunto a Víctor, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Y él me dice, ¿qué pasó, Raúl? ¿Cómo está? Y yo, ay, me conoce, ¿no? Wow. Y ahí empezó, ¿no? Me registran nuevos valores y ahí empieza un poquito mi tema con el fútbol organizado, que se ve ahí un poquito mermado cuando yo tomo mi plaza de maestro. Ajá. Porque sí te Entonces, tuviste que ir al Estado de Porque México sí, o a sea, trabajar. tuve que dejar ahí todo y irme a trabajar. Y solamente, pues, haz de cuenta, en verano, en vacaciones iba yo y trataba de probarme. Sí, claro. Después, Víctor toma la reserva profesional del Atlante y ahí voy a preguntarle y me dice, sí, está bien, ya sabes, me tiró el speech de tiene que dedicarse, esto le puede dejar, Sí, pero completo. pues, no era porque no quisiera, sino porque pues Tenías un tenía trabajo ya donde- un trabajo y sí. demás. Así Entonces es. después ya pero me dice, tengo muchos volantes, yo era volante por derecha. Ok. Yo jugaba, No eras lateral. No, en no ese era tiempo, lateral. Para nada. Dice, y necesito un lateral, necesito lateral. Dice, te voy a probar a ti, voy a probar a, creo que Membrillo se apellidaba mi amigo, a Pérez también. Y al final yo me quedé de lateral derecho. Y ahí Ya es con el donde- Atlante. Ahí es donde aprendo la posición, Además te gustó, de te Atlante. sentiste cómodo, ¿no? Pues no, porque a mí me gustaba atacar mucho, Más pero ya aprendí que tenía que defender y pues tenía máquina para ir y venir. ir y venir. Entonces, pues ya. ¿Y ahí es eso donde qué empiezo edad a jugar. tenías? 17. No, ahí ya estaba sobre los 19, 19, ¿no? mira. sí. Sí, ahí tuve que... Ya estabas en la línea. En la donde- línea- donde En la dabas línea, el ¿no? paso. Ya no, Exactamente, no, ya, sí. ya no. Oye, y ahí sí dejaste tu trabajo ya de maestro. No, ¿O todavía que, no? Fíjate que de esas cosas también que se conjuntaron, ¿no? Cuando se crea en el 88 el Potros Nesa, que es un equipo que participó en la segunda división, Así es. entrenábamos en Nesa, ahí en el estadio de En el Nesa. estadio Ajá. 86. Y yo había pedido una permuta de donde estaba trabajando y me mandaron a Nesa. Uy, o sea, te quedó, Entonces entrenaba y luego pues llegaba barriéndome a la escuela, ¿no? A dar clases. Mira qué Di bien. clases, Qué bien. di Lo clases acomodaste. del 85 al 89. Oye, Ah, muy bien, mira. te viste muy hábil, Potro, porque así tampoco dejaste el fútbol ni perdiste tu plaza, ¿no? ¿En primaria dabas clases? Sí, en primaria. Mira, Qué qué padre, maravilla, qué o sea, interesante, pero eso sí como no tú lo dices, sabíamos, ¿no? gracias a tus Ya ves. papás que te insistieron y que eso es el ejemplo que debemos darle a los chavos, ¿no? Estudiar, seguir estudiando. Oye, Claro. Potro, y bueno, pues platicando un poco, metiéndonos ya de lleno Ya. en vísperas del Mundial que va a ser en nuestro país, estamos platicando mucho con los exfutbolistas mundialistas, sus experiencias personales.
Cuéntanos con qué te quedas, qué recuerdas de aquel 94, en Estados Unidos 94, en ese mundial, que tuviste oportunidad de formar parte de la delegación y no nada más de eso, sino de ser titular en algunos partidos. Sí. ¿Qué recuerdas? Pues mira, de entrada que pues era una generación diferente, Sí. era una generación de la cual me siento orgulloso porque fue un parteaguas para lo que fue selecciones nacionales después Del 94. después del te puedo decir desde el 93, la participación de Copa América, la Copa de Oro que se gana aquí en México. Entonces, creo que ese parteaguas que fue la selección es lo que pienso que a la mayoría nos tiene como que muy, muy orgullosos, ¿no? Muy orgullosos porque además de que era un equipo de mucha calidad, era un equipo con una personalidad, todos los diferente, futbolistas, y eso, bueno, dejó mucha huella en la gente, ¿no? Y eso también se agradece y te deja, pues de alguna manera contento, ¿no? Contento porque es una selección que muy reconocida, ¿no? Al final a cualquiera va a decir sí, pero no lograron el quinto partido. No pues llegaron sí, al quinto no llegaron. Bueno, ¿no? pero eso Y así es fue contra Bulgaria, ¿no? esa es En una penaltis. tristeza, pero al fin y al cabo creo que lo que era selección, dejamos de ser los ratones verdes, que era algo que me encabronaba, o sea, Ay, sí, que te dijeran, que nos dijeran. Eso sí, que Entonces, chocante, exactamente, sí, pero no. ya sabes, digo, al final, si te dicen de alguna manera sí, es por algo. Ajá. Y también México no había dado un salto de calidad como el que dimos con esa selección. Oye, Potro, rápidamente, una pregunta. Era un vestidor, por lo mismo, yo creo que hasta medio complejo, digo, en el buen sentido de la palabra, por las personalidades tan fuertes, ¿no? Estaba García Aspe, estaba Hugo Sánchez, estaba Sague, estabas tú, estaba Jorge Campos, No que hay era ya medio. Jorge Campos, y por Claudio. supuesto, Claudio Suárez, estaba ¿Qué se Luis siente? García. No, Luis García. imagínate. Y espérate, Wow. y Miguel Mejía Barón, que tenía su carácter y su personalidad, entonces, que era complicado. ¿Cómo eran esos vestidores? Pues es que era un vestidor donde nadie se quedaba callado. Nadie. O sea, tú podías decir, o sea, opinar y criticar a Hugo Sánchez, que pues era nuestro referente en Era ese Hugo momento. Sánchez, ajá. Era Hugo Claro. Sánchez, pero pues también tenías que decirle, muévete, ¿no? O sea, entonces era complicado porque nadie se dejaba de nadie. Pero aquí sí, la gestión del doctor Mejía Barón. Sí, O sí, sea, sí, podíamos decirnos de todo, mentarnos la madre, criticarte y demás, pero a la hora de que entrábamos al campo, todos jugábamos a lo que el doctor decía. A lo que dijera el técnico. Si yo me había peleado con alguien, o sea, ahora sí que sin saber y sin que estuviera escrito, había que darle la pelota. Sí, claro. Ah, O sea, claro. Sí, ahí sí, te idea, cuadrabas. la idea estaba por encima de lo personal, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las grandes virtudes que tuvo el doctor Mejía Barón para gestionar ese equipo, ¿no? Porque mucha gente habla de que desde Menotti el cambio, ¿no? Yo no creo, sinceramente. Ajá. O sea, a mí lo que Menotti me dejó, y estoy hablando personalmente, es cómo defendía la playera. O sea, el argentino cómo defiende la playera nacional. Es Eso impresionante. es lo que a mí me dejó Menotti Eso los por marcó, su paso por acá, ¿no? Era un tipo que hablaba de la selección, pasión, sí, sí, sí. de la Del amor a playera, la del playera. amor a la playera, de verdad ejemplar. Entonces, pero el que logra agarrar esa generación que ya venía de cambio, que ya tenía una manera diferente de pensar, fue el doctor Mejía. Sí, que supo manejarlos, alinearlos y lo acaba de decir Eric, me impresiona, ¿no? Nombre por nombre, todos eran excelentes futbolistas en aquel entonces, o sea, todos habían hecho algo grande y después hicieron también cosas muy grandes y bueno, después viene la historia de lo que hizo el Potro, ¿no? Ahorita vamos a a ir esa ahí. vamos, pero realmente para un futbolista Potro vivir un mundial es algo que sí es un antes y un después, ¿cierto? Siempre, Totalmente, siempre, ¿no? siempre. De las cosas de las pocas cosas con las que he coincidido con este Vega, este muchacho de Toluca, es Alexis cuando Vega. dijo que con Alexis, es qué sentiste, ¿no? Cuando estabas en el himno y es pues ganas de llorar, o sea, no Claro. sabes, la emoción es enorme, o sea,
estás en el lugar que tú habías pensado, que habías soñado. Que habías soñado algún día llegar. Que de alguna manera para un futbolista es como un tipo de graduación. Claro. En tu deporte. Y escuchar el himno nacional en un mundial es algo fuera de serie. No, y traer además, la camiseta, si te muchas pones a cosas. pensar ¿no? en porcentajes, pues no todos los futbolistas No, tienen no, ese no. privilegio. Exacto. Cuesta mucho, pero mucho vestir una playera nacional de cualquier selección, Claro, ¿no? y jugar un mundial. Y aparte de jugar Jugarlo. un mundial. Y ¿Cuál de era? titular. ¿Cómo era el uniforme? Era el que tenía el calendario No, azteca, ese ¿verdad? fue en el 95, 96. Yo recuerdo es de- mucho. Ajá. Tenía como grecas. Tenía grequitas. ya, y ya, y el ya, de ya, visita ya. era blanco con Blanco con rojo, una raya. y una con raya una aquí. raya Padrísima. Ese me gustaba mucho. El de Era un visita. uniforme estabas muy muy bonito. Creo que ese fue cuando jugaron contra Italia, ¿no? Contra Y metió Italia. gol Luis García. Sí, exacto. Ajá. Contra Italia. Pues Sí. qué recuerdos, pero entonces imagínate para tus papás, para tu familia, verte Sí, ahí. no, qué bárbaro, Es ¿no? todo un premio, como bien dices, es todo un premio para el futbolista llegar a una selección nacional y obviamente después de eso, Potro, vinieron cosas buenas para ti, ¿no? Sí, porque vamos, viene el mundial, se da una convocatoria ahí que todo el mundo esperaba porque se eliminaban los equipos y era sobre la liguilla. Ajá. Entonces, si te eliminaban en cuartos, bueno, si había jugadores que estaban para selección, los convocaban y ya te ibas. Entonces nosotros nos eliminaron en semifinales, Toluca, me acuerdo clarito, y el día siguiente, el lunes, sale la convocatoria, convocan a Félix Fernández, a Salvador y a un servidor. O sea, a tres del Atlante. Tres del Atlante. Portero, Sí. delantero. Pero Félix no era y- titular, ¿verdad? No, Era en esa. era Jorge Campos. Sí, era Campos, el Negro Chávez. Ah. Ajá, y Félix. Adrián Chávez y Félix. Félix Sí. era el tercer portero. Claro. Y Adrián el tercero Chávez. era Adrián, ¿no? No, ¿O era Félix. Félix? Era Félix. Ah, era Félix. Pero bueno, el hecho de viajar ya con la selección, aunque pues sabes como portero que no vas a jugar, pues está... Pero tú fuiste titular en la selección. Sí, claro. Sí. Me tocó jugar partidos previos como Copa América, la final que perdemos allá contra Argentina. Híjole, Ay, no, esa ya- final no se fue me puede salir de horrible. la cabeza. Y es Ya me horrible, hiciste recordar. Es horrible además estar en la jugada donde te Sí, meten, ¿no? fue del saque Porque de banda. saque de banda, Ay, no. mis centrales en la banda, Sí, yo veo que está hombre. solo, arranco muy rápido. ¿Fue Batistuta? Batistuta, yo pensé que le iba a pegar fuerte. Ay, no, fue horrible. Y me Y engancha. Ya ¿Te no, enganchó? ni siquiera poderle hacer Oye, penal. Ustedes como futbolistas deben de saber que ya los mexicanos estábamos listos con las banderas. Decíamos, yo me acuerdo muy bien, Además, me acuerdo de ese estaba día. jugando muy bien. Yo decía, ese nos vamos a ir partido. al Ángel y le vamos a ganar a Argentina. O sea, porque es una ilusión que como mexicanos además sabemos que Argentina pues es una selección, potencia, una siempre, potencia. ¿Cómo claro, es? Es una sí. potencia. Soñábamos con eso como mexicanos. Bueno, no pasa Sí, nada, pero sí, sí, sí. sí, es de ver. Jugaba el Cholo Simeone, por ejemplo. si No, mal no, recuerdo. había- Maradona. Bueno, no, a ese ¿O no específicamente estaba No, no Maradona? estaba- él no nos tocó estaba. jugar contra él. No. Ah, ¿no? Pero No. sí, en algún momento un poquito Ruggeri, Sí, sí, sí. Estaba Ah, Ruggeri, claro, sí. Simeone. Batistuta Crespo, no, qué selección. Ortega. Sí, una gran selección Ortega, también. bonito Ortega. Pero bueno, el chiste es que también estuviste ahí, que aunque se perdió el partido, pero ahí Oye, llegaron estaban, a la ¿no? final. Sí, te digo, al final inicié la Copa del Mundo contra Noruega, luego salgo de cambio, entro contra Irlanda, Entras como contra 15 Irlanda. minutos, ganamos, ahí es donde mete los 2 goles Luis García. Ah, sí. Y contra Italia, pues me toca estar en la banca. Sí. Y ahí calificamos, o sea, Exactamente. un grupo que al final se cerró y calificamos primer lugar de grupo. Así Ay, sí es. es cierto. Y enfrentaron a Bulgaria. Ajá, veníamos ahí, Y hasta ahí. veníamos ahí en el camión y pues veníamos muy felices, ¿no? Hasta Claro. atrás. Pero la verdad es que veníamos echando mucho relajo, mucho desmadre y y que se acerca el doctor y que nos regaña. A todos. Sí, O sea, les no, dijo, es que- oigan. Oye, ¿y si le Sí, entraba sí. al relajo Hugo Sánchez o se apartaba un poquito? Aquí No, entre Hugo, nosotros. Hugo siempre tuvo su personalidad, él se integraba, pero muy en su Como manera muy de ser. Sí. Marcando su línea. Muy en su manera de ser, pues, era de los jugadores más veteranos que
Sí. Aparte, que ya tenía claro. la selección, pero siempre estuvo con el grupo. grupo, con el equipo, ¿no? Entonces nos mete un regaño, pues no hemos logrado nada y ustedes se están pasando. Y la verdad es que no, la verdad sí veníamos muy contentos y veníamos echando desmadre de otras cosas. Porque también hay que vivir esos momentos, es Sí, parte de las pero concentraciones, ¿no? obviamente tú como entrenador ya después ya lo ves también, ¿no? O sea, Quieres que ves se Porque concentren. los chavos los tienes que No, y al aterrizar, final ¿no? lo que les dijo, todavía no logramos nada. No o sea, logramos está nada. bien calificar de Y primer una lugar vez de grupo, más, pero... Estuvieron en nada también de pasar contra Sí, Bulgaria, sí, pues sí. ya eran penaltis y podía Bulga- pasar. Contra Bulgaria habíamos jugado una previa, todavía con el señor Menotti, que en paz descanse, Exacto. en Bulgaria, en Sofía, y habíamos empatado 1-1. Ok. Ahí nos metió gol de Stoico. Christos Entonces, pero habíamos jugado un muy buen partido. Y en el Mundial también fue buen partido. Digo, ¿no se acuerdan que Partidazo. se rompió la portería? Ah, sí. ¿sabes? Claro, Esas tuvieron cosas que entrar la tuvieron que gente, cambiar- se paró como que ca- 15 minutos el partido. Sí, es Tuvieron que cierto. cambiar Se me la- había olvidado eso. Cambiaron la portería. Oye, el calor y estaba tremendo, El ¿no? calor, sí, la humedad, ¿no? La humedad. Por ejemplo, el primer partido estábamos sobre 90 de humedad, ahí en Washington. No, Entonces no, era no, un no. calor increíble. Oye, Stoico fue jugadorazo, ¿no? Después fuimos a Orlando, pues imagínate, otro No, calorón Orlando y con también. humedad. Exacto. No, y la Y ahí Florida. el último partido que fuimos a Nueva York, que es contra Bulgaria, contra Italia, Contra Italia. que empatamos con el gol de Marcelino, ¿no? Que le pega pegó un durísimo. derechazo Un golazo, cruzado. sí. Golazo. Entonces, te digo, creo que ese partido en Nueva York, donde nos elimina Bulgaria, fue complicado, ¿no? Por todo lo que sucedió, empiezas perdiendo, empatas con el penal y el partido se va forzando, expulsan al burro de Luis. Ay, sí. Lo expulsaron lo al güey. expulsaron, sí. Que ya no pudo tirar los Y- penales. pero además después afortunadamente expulsan también a uno de ellos Ajá. y ahí se empareja el partido. Otra vez en pareja. Otra vez en pareja y se atora el partido, ¿no? Qué Entonces partido tan complicado ya de viene, esos, ¿no? ya viene el tema de los cambios, que si Hugo Sánchez, que si no Hugo Hugo no quiso Sánchez. entrar en la posición. Que entonces le dijo que ya no lo y metiera. todos los demás calentando sin No tendían. no, ajá. no, o sea, es un ¿Quién es un tiró momento por México? ¿Te complicado. acuerdas? Bueno, yo que me acuerdo, tiró Aspe. Mira, tiró Aspe y la Marcelino. falla. Tiró Abrió Marcelino. Aspe, ¿no? Sí, y la falló, sí, claro, fue el primero. Tiró Marcelino, tiró Jorge Rodríguez Jorge y Rodríguez. tiró Claudio, que fue el único que la metió. Fue el Ay, único que no, la qué metió. horror. Sí, Sí, no, Sí, pero bueno, complicado. son Y pues recuerdos. quedas pues, obvio frustrado, ¿no? Porque Oye, y toda la emoción que traían en el camión ese día, al salir de este No, partido, pues ya no. ¡fum! Caras largas, No, ¿no? claro. Es fuerte, pegan fuerte esos partidos, ¿verdad? Me imagino, sí, anímicamente. sí, sobre todo porque pues tú veías que el equipo estaba podían con, haberlo ganado. con posibilidades, ¿no? Entonces, después dices, tirar un penal no es nada sencillo. Si Y en bien, una Copa del si bien Mundo. es cierto, es totalmente entrenable y para que no falles, o sea, pero la presión, los momentos, eso las te- decisiones Las sobre todo, ¿no? decisiones. Pero eso te voy a decir, claro que no es sencillo, pero se supone, como bien lo dijiste, que entrenas y entrenas y entrenas pero los Claro. penales, ¿no? No, por eso te Claro, digo, la presión cambia. Ya, exactamente, ya, ahora sí que a toro pasado, pues, empiezas a ver los porqués, ¿no? Tan es así que ya tienes un método para entrenar penales y por lo menos como entrenador lo compartes y lo dices, ¿no? De las cosas que no puedes hacer es cambiar tu estilo. Y por ejemplo, a excepción de, yo creo que Marcelino, o sea, porque Aspe ya había metido el penal y Ajá, después quiso, en el partido. quiso reventar la pelota y la sacó. Y la voló. Marcelino, que era un tipo que le pegaba con un Durísimo. fuertísimo. También lo cambió. Él quiere cambiar su estilo y O sea, se él la le hubiera tapa. pegado como Y siempre. lo de Jorge, ¿no? Que a todo el mundo sorprendió porque pues, hay que tener valor para tirar el penal y desgraciadamente no lo convierte. Claro. Pero pues, el que tú veías que era especialista era, no sé, y digo especialista porque lo veías entrenar Claro. a Claudio. ¿no? Claudio, sí. Entonces, Claro. pero son momentos, ¿no? Y son diferentes formas, ¿no? El doctor nos dijo, ¿quién se anima
¿Así fue? Sí. Ay. Y ahí... Pues, es que qué responsabilidad. Levantaron la mano Claro, los que en ese momento los se valientes, sintieron. ¿no? Pero Porque ahora- hay que tener valor Hay que también tener para valor. decir yo, Claro, agarrar el baloncito y exactamente. ponerlo ahí y meterlo. Sí, Esto y que- eso es lo que hay que reconocer. Sí, esa sí. parte. Claro. Ahora, esto que acabas de decir tú como técnico, porque fuiste técnico de fútbol, eres técnico de fútbol, no soy. fuiste, eres técnico de fútbol. Regresas obviamente de la selección, seguiste jugando fútbol. En América, lo contrata América. De ahí te vas a la América, eso te iba a Sí, preguntar. exacto. Ajá. Pues son de esas cosas que también sorprenden, ¿no? Por la forma. En ese tiempo hicimos un campamento ahí en el América, en el Club América. Estuvimos ahí 15 días. Con Y se- Atlante. con la selección. Con la selección. Ya. Y ahí un personaje se acercó y me dijo, oye, mira, estoy trabajando para el Club América y estamos pensando en que tú podrías ser parte, no sé qué. En ese tiempo todo mundo sabíamos que Panchito Hernández, que en paz descanse, Panchito. era el Sí. jefe, El jefes. el jefe de jefe, el capo de capos. Y entonces, pues tú, que un cuate que ni conocía se te acercara y Dijiste, te ay, dijera, no, este ni... tú dijeras, pues quién sabe, ¿no? Entonces yo le dije, pues mira, si en verdad es esto, digo, va a haber un draft de selecciones cuando termine el mundial. Ya cuando termine. Digo, si termina el mundial y tú sigues interesado, pues órale, le damos. Digo, ¿quién no va a querer ir a la América? Claro. Y ya. Y así fue, ¿eh? Nos eliminó Bulgaria. A los 2-3 días yo me regresé a la Ciudad de México. Y me habló esta persona. Ah, sí. Ah, Sí, o sea, se ese llama- mismo que se acercó. Se apellida, se llama Giuseppe Rubolota. Ok. Él estuvo trabajando para el América después del tiempo de Panchito Hernández. Y me habló, me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Sigue en pie lo que hablamos? Le digo, sí, claro que sí. Como eso fue a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde me dice, preséntese mañana en el club. Órale. ¿Así? Así de rápido y fácil. Así. Entonces, pues ya empezó el tema con el América. Es muy diferente jugar en América. Digo, y no quiero decir que y Atlante, sino en términos generales que en otros equipos. Claro que sí, ¿no? Sí, no, Sí ese se es- siente ese una es, es que diferencia. ese es algo muy importante que mucha gente no a veces no dimensiona. Y yo hablo estrictamente del fútbol, ¿no? Y lo reduzco a una frase que en cualquier equipo de fútbol tú tienes 5 segundos para definir una jugada, ofensiva o defensiva, no importa tu posición. Cuando estás en estos equipos grandes como América, Cruz Azul, Chivas, etcétera, tienes 3 segundos. Entonces, si en esos 3 segundos tú no resuelves, el rival te quita la pelota. Ajá. Seas ofensivo o defensivo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos jugadores no logran entender ese chip Ajá. de que tienen que jugar más rápido, decidir mejor. ¿Y qué sucede? Siempre, no sé si te has fijado, a la fecha dicen, es que bajó de juego. No, pues no bajó de juego, o sea, no se adaptó al nivel competitivo que tienen esos equipos. Esos equipos que Sí, son, claro. pues, otro Pero nivel. fíjate lo que Exactamente. acabas de decir, 3 segundos, para tomar esa Así es. decisión Así es. que dices, porque si no se te va y ahí Sí, ya perdiste todo, ese ¿no? día el defensa que no defiende nada, te quita la pelota. Ajá. Claro, Porque porque están tú- dando su máximo porque Exactamente, están el jugando contra delantero que América. nunca la mete, ese día agarra Ese y día la mete. le pega bien y así. Siempre, Entonces, todos los equipos le juegan bien al América. Oye, o sea, pero... además después de venir del Atlante, ¿no? O sea, Claro. tú sabes que ganarle al América, me encantaría decir que la prima triple te la pagaban, pero pues no, en Atlante ¿Le no. vas a ¿A quién le vas? ¿De tus equipos? Pero sí era salir en el periódico, era estar en primera plana, Claro. era En los publicidad. noticieros de deportes. Exactamente. No, todo el mundo entonces, habla del América. era eso. Bien o mal, pero hablan. ¿Cuál Mira, es tu equipo de corazón con el que es- que digas, si lo ves jugar y que digas, a ese le voy? Es que yo digo, al menos esto a mí me ha pasado, ¿no? Cuando terminas o cuando te vuelves jugador profesional, no, a mí me pasó, no sé, la demás los gente, demás, creo ajá. que no, hay comentaristas, no sé, Félix Fernández es atlantista Está de De hueso hueso morir, ¿no? colorado. Exactamente. En mi caso no, o sea, a mí Luis García, cuando por ejemplo, era dice que es Puma y que dice Puma que y es- Puma. exactamente. Ajá, por más que juegue en América y Pues todo. Puma. Claro, o sea, digo, uno agradece siempre el equipo del que naces, como Atlante. Como Atlante. Es algo así que no puede evitarse y no puedo decir que no quiero ese equipo.
pero igual América, ¿no? Estuve 7 años en primera división, ¿no? No, hombre, fue muchísimo. Son 7 años. Y de titular. Estuve medio año en León, que también es una plaza increíble. Sí, increíble. sí, una gran afición. Y son equipos a los que les tengo un gran cariño. Antes de ser profesional, hasta los 10 años le fui al Cruz Azul. Órale. Hasta los 10 años le fui al Cruz Azul. Mi papá es del Cruz Azul de toda la vida. Mira. Y después de los 10 años cambié a la América. Ahí cambié a la América. Pasó ahí una situación muy graciosa. Y coincidió esa situación graciosa con que tengo un primo que tenía mucha influencia en mí, de chavito, y él era americanista. Entonces, pues como que me fui como ahí que ahí con sí te él. fuiste a la Me fui América. con él. Bueno, ahora vámonos de lleno a hablar de lo que muchos queremos conocer del Potro, que es y como recordar, técnico de y fútbol. recordar. Así es, recordar. Primero, bueno, aunque fuiste técnico de Cruz Azul, que justo estábamos Bueno, hablando, eso fue lo pero esto último. fue lo último. Vamos a hablar de la sub-17, Potro. Cuando llegas a la selección mexicana a ser técnico con una experiencia, por lo que escucho que bárbaro, tienes una gran experiencia, y además te volviste campeón con esa selección y lograste Campeón muchas cosas del más. mundo. Campeón del mundo. Y aparte aquí en nuestro ¿Cómo te país. sentiste ya ahora en el banquillo, siendo técnico y desde otro punto de vista? Es que te vas formando, ¿no? De las cosas que uno, cuando estábamos en selección y empezamos a trabajar ahí, dentro de las bases del proyecto siempre se habló que la gente que estuviera ahí como entrenador hubiera tenido un contacto con selección nacional para entender lo que es selección nacional. Claro, que sí hubiera estado Ajá, con claro. la selección. Ajá. Entonces, y sobre todo experiencia, ¿no? Entonces, hoy, bueno, ya lo de ser ex seleccionado nacional y demás, bueno, no le importa a la gente, pero sí la experiencia es importante, ¿no? Claro. Antes de que yo llegara ahí, yo estuve trabajando en la segunda división, en la división de ascenso con Joaquín del Olmo. Ah, mira. Joaquín. Fui entrenador universitario del 2004 al 2006, quedé campeón nacional, fui a la Universidad Mundial en Turquía. No, ya traías una Ya experiencia. cuando llegamos a selecciones, pues me dan la sub-15 y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me das la 17? Claro. No, ¿por qué no me das otra? No, pues es que es la que hay, las otras ya tienen entrenador y bla, entonces ya sabes. Sí. Yo digo, y me dijo Memo Cantú, que estaba en ese tiempo de director, dice, pero si entrenas bien y vemos que estás bien, puedes ser el entrenador del 2011, dice, esta selección va a jugar el Mundial aquí en México. Yo dije, pues bueno, Ya que entonces ya que lo viste bien. Ya que lo visualizaste, ya es dijiste. algo importante. Y ahí es donde empiezas, ¿no? Empiezas a trabajar con estos jugadores muy jóvenes que tienen 15 años. Yo nunca había trabajado con jugadores tan jóvenes. Híjole, todavía son unos pero chavitos, niños. sí, con todas, ahora sí que con todas las de la ley, ¿no? O Sí. sea, En la adolescencia. con sus Adolescencia, problemas. desarrollo. Porque además, o sea, digo, de las cosas que te pueden tener orgulloso es que en sus clubes eran de una manera y en selección eran de otra. Sí. O sea, a mí de repente me pasaban los reportes y yo decía, si aquí no rompe un plato. Jamás lo he ¿Qué visto. le pasa, güey? ¿Esto? Este hace esto. Entonces, Se llegaban a selección y se cuadraban. claro, sí. Y eso pues, es disciplina. Claro. Es Claro. disciplina totalmente. Entonces, se empieza a formar ese equipo cuando ya empieza a tomar forma, porque hay muchos altibajos en esa edad. Está la etapa de las patas tontas, que yo le digo, que es cuando crecen y Se tropiezan y de solos. una semana a otra, y dices, ¿qué le pasó a este? O sea, Sí, se tropieza, se cae. Ya sé. No Porque decide están- bien. Claro, están No, entonces- es que además, fíjate, mentalmente todavía ni el cerebro lo tienes totalmente Exacto. desarrollado. O Sí, sea, sí. es algo normal. Entonces, de esas cosas con las que empezamos a trabajar, pues, la primerita fue, miren muchachos, esta selección es la que va a jugar al Mundial, ¿no? Primero, ¿quién quiere estar? La primera pregunta. Claro, la primera, ¿quién quiere estar? Bueno, pues eso va a depender de su trabajo, de su esfuerzo. Y después, ¿quién quiere ser campeón? Aquí. Porque este equipo lo vamos a entrenar para ser campeón. Sí, de fácil. No, pues obviamente todos, ¿no? Claro. Pero pues, son jóvenes, ¿no? Claro. Y de las preguntas que vas tirándoles, le digo, a ver, bueno, ¿qué quieren del fútbol? ¿Para qué están aquí? ¿No? Y
el 100% dijo, no, porque queremos jugar en primera división. Ok. Así, ¿eh? O sea, lo Y veían como un escalón. Claro, no, ni siquiera como un escalón, simplemente como una idea. Ah, O sea, ok. porque entonces les dije, ¿y nadie quiere irse a Europa? Y todos así pelaron los ojos como, ay cabrón, ¿nos podemos ir a Europa? Sí se puede. Digo, pues, o sea, no han visto a Vela, no vieron a Giovanni, A Gio. los muchachos del Sí. 2005. Jonathan, ¿a quién sea? Le digo, y en ese tiempo todavía se podía hacer eso, ¿no? O sea, de hecho tuvimos ahí el muchachito por el que la FIFA cambia la reglamentación de que ya no se podía ir, era con un muchachito que se apellidaba Plasencia, que era del Atlas, que de repente se lo llevaron y no lo hicieron de la manera óptima, adecuada. y ahí es donde empieza a cambiar todo el tema de la reglamentación. Pero bueno, entonces ahí empezamos a trabajar con ese equipo, empezamos a trabajar con detalles. Mucha gente me ha preguntado, pero bueno, pues ¿cuál es el secreto, no? Y no es que vea yo mucha televisión o películas, pero pues el secreto es que no hay secreto, diría No hay el Kung Fu secreto. Panda, ¿no? Secreto es que no hay- Diría Kung Fu Panda. Sí, no, Sí, y sí, sí es sí. cierto. Ni hay fórmula O sea, exacta. no es una fórmula, ¿no? O sea, si bien es cierto, Pues si no, hay todo el mundo. quien defiende lo de la mentalidad. Yo digo que si tú no estás bien preparado físicamente, puedes tener la mentalidad de Superman y no te va a alcanzar. No te alcanza. Potro, te pero alcanza. sí es una combinación, ¿no? Lo que tú acabas de decir, me encantaba que esta área de estarles preguntando qué quieres, de ver también que mentalmente tengan como bien las ideas, aparte de lo físico, pero sí es una combinación, ¿no? No, o sea, es una mezcla, porque al final, y volvemos a lo que te digo, si no estás bien trabajado tácticamente, no te va a alcanzar, aunque lo mental, aunque lo Sí, sí, físico sí, esté sí, sí, bien, sí, No te va a no alcanzar. te va a alcanzar. Entonces, ¿qué se le tiene que dar a ese tipo de equipos? Argumentos, trabajo, ¿para qué? Para que en los detalles marques las diferencias. Y Por así favor, hay que recordar ese día de la final en el Estadio Azteca contra Uruguay, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. sí, sí. Partido complicado, selección fuerte, aguerrida. Pues, Sí. siempre los charrúas son Son duros. sí, son claro. duros. 7 partidos habíamos jugado contra ellos hasta ese. Les Y ganaron. solamente les habíamos ganado 2, Hijo. la final y un partido Y uno previo. antes. Wow. Bueno, ¿cómo fue esa ¿Qué final, sentiste? Potro? Ya ahí. Cuéntanos. Mira, son de esas cosas que vas sintiendo, ¿no? Cuando estábamos ahí, la gente se abrió todo el estadio porque nada más querían abrir 3/4 y pues obviamente la gente pidió y el estadio se llenó. Se llenó, O sea, sí, la claro. energía de ese día era increíble, fue de esas cosas que sí puedo testificar que se sentía ese día, era bien complicado que perdiéramos. Sí, era Bien muy complicado. Hasta tú sentías en el aire la Sí. emoción de que se iba a ganar, ¿no? Pero sabías que el equipo rival de enfrente era fuerte, buenísimo. fuertísimo. Claro, entonces partido complicadísimo, nos rebotan 2 en los postes, Sí, claro. mete el pollo mete gol, El Pollo que Briseño. no había metido gol en todo el torneo y era un tipo Y ese que día siempre mete. metía gol. No, es un tipo que siempre metía Y gol. no había metido en y todo no el había torneo. metido gol. Entonces estaba desesperado por meter Claro. gol y Y lo mete en lo la mete. final. Entonces, Wow. creo que cuando cae el segundo gol es cuando verdaderamente te liberas. Ya sientes. Sí, porque ya uno todavía ya no te ya da. no te podían sacar el partido, No. minuto 45 del segundo tiempo. Ahí ya descansaste. Sí. Descansó Sí, tu ya, alma. y empezaste a Ahí- disfrutarlo. Claro, o sea, al final lo primero que haces es pensar en la familia. Yo Ah, no sabía dónde sí. estaban, sabía que estaban atrás. Voy y festejo de la manera que tú quieras atrás. Increíble. Sí, y sobre todo porque te das cuenta que el trabajo estaba hecho. Ya estaba hecho. Y el Tú habías esfuerzo. cumplido. Sí. En habías realidad podríamos aventarnos horas con el Potro, lo vamos a volver a invitar, por supuesto que sí. Y muy Es un gran padre. técnico de fútbol. En este momento, ¿cuáles son tus planes, Potro? Pues mira, seguir buscando. Estamos en una etapa compleja del fútbol mexicano en todos sentidos. Creo que el fútbol mexicano está a la baja. Hay que recuperar nivel. Y creo que hay buenos entrenadores mexicanos. Sí. Pero hoy la moda está En argentinos, uruguayos, yéndose sudamericanos. un poco al tema de contratar mucha gente extranjera. Pero te digo, creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir confiando en
en la capacidad del técnico mexicano. Señores Por directivos, favor. aquí hay buenos técnicos mexicanos, aquí es un ejemplo, un gran Sí. ejemplo, el Potro Gutiérrez, para que no se olviden, cuando necesiten un entrenador, Necaxa, Ahí está. Juárez, que querete de equipo, que me digan, aquí está el Potro, ahí echen un phone. Muchas gracias por haber venido. Vamos a, más adelante y cerca del Mundial te vamos a volver a invitar para ver cómo va la selección mexicana y para que platiquemos de lo que estás haciendo. Gracias, Potro. No, encantado. Muchas gracias. querido Potro, gracias. Un abrazo Gracias a por todos. venir. Seguimos nosotros, tenemos una sorpresa en este último bloque del programa, señores. Quédense con nosotros. Quédense porque hay una sorpresa. Buenísimo. Gracias, Potro. Listo.
Oigan, qué belleza, Emanuel Cos, mi querido amigo, bienvenido. Mi querida Lili, muchas gracias por la invitación. Emanuel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Igualmente. Qué bárbaro, esto Qué vamos lindo. a ver en tu concierto. Platícanos de tu concierto. Bueno, les vamos a contar. Este concierto lo pensé ya hace mucho tiempo, pero por muchos temas personales. De hecho, estaba planeado desde antes de la pandemia. Ok. Y hasta ahorita lo pude yo armar. Es un concierto en donde queremos revivir la música que se ha perdido en el tiempo y por las modas, ¿no? Y por esas las modas. que Por el reggaetón y algunos otros. Oye, que pero le mandamos un géneros saludo musicales. a Alex Intec, Música. que es un promotor del antirreggaetón. Bien, muy bien. Yo me considero un segundo promotor del antirreggaetón. Pero Y un entonces, tercero. ¿dónde va a Ya ser el somos- concierto? Dinos los horarios, ¿dónde podemos Va a conseguir ser los boletos? 18 de octubre en Union Church. Es una iglesia que está En Las Lomas. en las lomas de Chapultepec. Un recinto hermoso. Y van a ser 2 conciertos, a la 1 y a las 5:30 de la tarde, 18 de octubre. Va a ser un concierto de piano con orquesta. Ay, qué Y tenemos maravilla. sorpresas. ¿Y padre. dónde podemos conseguir los boletos? Los boletos los pueden conseguir en mis redes sociales. Ahí tengo ya la liga. Emanuel Cos, Emanuel Cos, @Emanuel Cos oficial en Oficial, Instagram exacto. y en TikTok. Ya te sigo, ya te sigo. Oye, Pues, esa Manuel. iglesia, les quiero decir que está bellísima, está bajando de Reforma Lomas y es Así un lugar es. Sí, hermoso. lo ubico. Oye, tus compañeros, el maestro. Preséntalos. Bueno, Cuéntalos. justamente, Qué vamos a tener presencia de grandes músicos, entre ellos el maestro Alan Lerma, que es violinista de la orquesta de la UNAM, Nada y más. Ni Mireya imagínense. Hurtado Mireya. de la orquesta de Minería. No, bueno. Entonces, Pues, Emanuel. felicidades. entre otros grandes músicos, arreglos especiales, únicos para ese día del concierto. 2 horas de 18 de concierto octubre. de la música más hermosa 18 de del mundo. octubre, vamos a 18 repetirlo. de octubre. Boletos en Emanuel Cos Oficial, ahí está el link en su perfil. Vayan a este concierto, hay que revivir esta música, vamos a apoyar esta música y sigan a Emanuel en todas sus redes. Gracias, amigo, por Con haber mucho venido. gusto, gracias por la invitación Emanuel, y ahí los por haber esperamos. venido. Vamos a seguirlo. Nosotros prácticamente estamos llegando al final de Vámonos al Mundial de este día tan especial, un día de grandes invitados como Emanuel. Gracias. Recordemos que el Mundial no Como el solo se Potro trata Gutiérrez. de jugadores, sino de No. visitar en la Ciudad de México, ir a conciertos, ir a Cultura, restaurantes. Así es. música, todo, gastronomía. Este programa hablamos de todo lo que Así es. pasa en esta ciudad. Gracias, Así que, Emanuel, de Con nuevo. mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós. Comenzamos. Bienvenidos fanáticos al fútbol y al turismo. A partir de ahora estás en Ámonos al Mundial con Lili y Eric Amorós.